Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la Ley de Contrataciones del Estado, que es la Ley 30225, en mención al Decreto Legislativo 1341 y el Decreto Supremo número 056-2017 del Ministerio de Economía y Finanzas. Como bien sabemos, esta Ley de Contrataciones ha hecho nuevas precisiones, asimismo como ha puesto en tela de juicio algunos criterios que teníamos de la anterior Ley de Contrataciones. En esta oportunidad se va a tratar sobre el ámbito de aplicación y los supuestos excluidos. Dentro del ámbito de aplicación vamos a tener dos ámbitos. Estos van a ser el ámbito subjetivo como el ámbito objetivo. Dentro del ámbito subjetivo debemos de preguntarnos quiénes van a estar obligados a estar sujetos al procedimiento de contratación, a la norma de contratación y su reglamento. Nos vamos a responder que va a ser la entidad o las entidades. Las entidades que vamos a encontrar en el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Todas estas entidades van a estar sujetas a la ley y su reglamento, pero con excepción de algunas que van a tener un tratamiento especial o van a tener una ley especial. Por ejemplo, tenemos el caso de Petroperú, que se reglamenta bajo su propio tratamiento especial. Asimismo, tenemos el ámbito objetivo. Dentro de este ámbito objetivo vamos a ver el para qué y el con qué. El para qué se van a llevar a cabo estos procesos de contratación y con qué. La respuesta es el para qué, pues para contratar bienes, servicios y obras para la entidad. ¿Y con qué? Vamos a ver, o como ya hemos visto anteriormente, se va a ver con los recursos públicos. Se van a pagar con recursos públicos, con fondos públicos propios de la entidad, que van a venir de los CRDRs, de los recursos directamente recaudados, recursos ordinarios que conocemos. La entidad va a desear contratar bienes, servicios y obras para cumplir simplemente con sus metas y objetivos institucionales, donde la entidad va a pagar a los contratistas con fondos públicos. Ya entonces, desde que nosotros hablamos de fondos públicos, vamos a saber que se está contratando dentro del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. El ámbito temporal. Los procedimientos de selección que ya se han iniciado anteriormente o antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del Estado se van a llevar o se van a regir aún por la ley anterior, antes de que hayan entrado en vigencia el 3 de abril. Dentro del ámbito de aplicación vamos a ver el ámbito subjetivo, que nos va a hablar sobre quiénes. Las entidades. ¿Entidades de dónde? Del gobierno regional, gobierno nacional, gobierno local, ministerios, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. También vamos a ver a las universidades públicas. También vamos a ver lo que son las sociedades de beneficencia pública, juntas de participación, empresas del Estado, nacional, regional y también local. También está la Fuerza Armada, la Policía Nacional, los órganos desconcentrados. Dentro del ámbito de aplicación se entiende que estas entidades van a contratar tanto bienes, servicios como obras, pero con fondo público. Se van a prever con fondo público. El pago va a ser con fondo público. Estos fondos constituidos con fondos públicos van a ser de derecho público o privado. La aplicación supletoria de la Ley 30225. Tenemos en la cúspide a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Pues los procesos de selección se van a regir bajo la Ley de Contrataciones del Estado, así también como los procedimientos de selección se van a regir por las mismas, pero supletoriamente se va a tener también al derecho privado, al derecho público, a las normas del procedimiento administrativo general, que van a regir dentro de este ámbito de aplicación de manera supletoria. Los supuestos excluidos, pero que se encuentran sujetos a la supervisión del OCE. Dentro de estos supuestos excluidos, la nueva Ley de Contrataciones del Estado ha hecho una precisión, ha hecho una inclusión.
Tenemos principalmente como supuesto excluido a la contratación, que viene a ser contrataciones menores o iguales a 8 UITs, salvo bienes y servicios del catálogo de acuerdo marco. Estas contrataciones no se deben de confundir con las contrataciones directas. Las contrataciones directas son totalmente diferentes a las contrataciones que se van a llamar contrataciones menores o iguales a 8 UITs, ya que las contrataciones directas van a tener otros supuestos de aplicación totalmente diferentes a estas. En estas contrataciones menores o iguales a 8 UITs se va a tratar de evitar lo que es el fraccionamiento. Sin embargo, las contrataciones directas va a ser cuando se trata de contrataciones que van a ser mayores a 8 UITs. Ahí radica la gran diferencia. Estas contrataciones mayores a 8 UITs van a tener determinados supuestos que encontramos en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, como tenemos, por ejemplo, un supuesto que se trata cuando es para un arrendamiento de bienes inmuebles, otro supuesto que puede ser para servicios personalísimos, que se presenta por personas naturales, otro supuesto puede ser cuando se contrate con otra entidad, cuando esta entidad siempre en razón de costos y oportunidad resulte más eficiente y más viable para poder satisfacer la necesidad y no contravenga esto con lo que se señala en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, en este supuesto excluido, pero sujeto a la supervisión del OCE, las contrataciones menores o iguales a 8 OITs van a ser contrataciones que, donde se va a tratar de que el OCE verifique que estas mismas no incurran en un fraccionamiento, y es por ello que se van a subir al SEACE para poder, para que el OSI, que es el órgano encargado de supervisarlas, para que el OSI pueda ver que estas contrataciones no hayan incurrido ni en fraccionamiento ni hayan incurrido en favorecimiento a ciertos proveedores. Tenemos otro supuesto excluido, como es el de proveedor único de servicios públicos. Tenemos como proveedor único de servicios públicos, por ejemplo, en el Perú, dentro de las contrataciones, el proveedor de lo que es agua, lo que es luz y otros servicios básicos. Cuando no exista la posibilidad de tener más de un proveedor en el mercado que pueda administrar dicho bien o servicio público para la entidad. Asimismo, tenemos otro supuesto excluido, que se trata en el inciso C, que son los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga suscritos entre entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por ley les corresponde y no se persigan fines de lucro. Dichos convenios en ningún caso deben ser para encargar la realización de los actos preparatorios para los procedimientos de elección, no, sino debe existir en este supuesto un ánimo de colaborar, pero no de lucrar entre entidades, sino un ánimo de colaboración, es decir, yo voy a colaborar contigo para que tú posteriormente colabores conmigo. Yo, entidad, colaboro contigo y tú después lo harás conmigo. Otro, tenemos la liberación de donaciones de por lo menos 25% de una organización internacional, estados o entidades cooperantes. Si no se alcanza este porcentaje mínimo, la contratación que se lleve a cabo entre una entidad dentro del convenio de colaboración se va a deber de sujetar a la Ley de Contrataciones del Estado y también su reglamento. Otro supuesto es las contrataciones realizadas con proveedores que no se encuentran domiciliados en el país, pero para ello deben cumplir ciertas condiciones. Como tenemos dentro de esas condiciones, la imposibilidad de contratar con los métodos de contratación convencional que tenemos en nuestro país, que también que ese país extranjero tenga el mayor valor de las prestaciones. Y finalmente, que por advertencia del Sistema Nacional, que sea por advertencia del Sistema Nacional de Salud. Es decir, cuando no haya la posibilidad de aplicar un método de contratación que va a prever la ley. En este caso se va a poder acceder a un proveedor que no se encuentre domiciliado en el país. Otro supuesto que vamos a tener
es que la contratación que va a realizar el Estado peruano con otro Estado. Por ejemplo, tenemos en este caso el ejemplo de los Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo. Es un ejemplo claro para nosotros saber sobre este supuesto excluido de contrataciones que va a realizar un Estado y otro Estado, con otro Estado. Asimismo, tenemos un supuesto excluido que se encuentra en el artículo 5, inciso G, que va a tratar la nueva ley de contrataciones del Estado. No la va a modificar, sino va a añadir un nuevo supuesto. Ese nuevo supuesto se va a deber a la contratación de seguros patrimoniales, pero con proveedores que no se van a encontrar domiciliados en el país. La contratación de seguros patrimoniales es algo que ya las entidades han estado llevando a cabo, pero con proveedores que han estado domiciliados en el país. Esta contratación de seguros va a ser para resguardar tanto los bienes patrimoniales de las entidades. Pero en este supuesto se va a prever que las entidades para contratar estos seguros deben pertenecer a un estado clasificado con un grado alto de inversión también, que puedan cumplir o con la clasificación de riesgo mínimo, que se puedan encontrar supervisados por la autoridad competente de su país. Esto es lo que añade la nueva ley de contrataciones del Estado, lo que no se encontraba anteriormente en la ley 30225 con el decreto legislativo 1017. Principios de la ley de contrataciones del Estado. Los principios nos van a servir para interpretar y para integrar. Los principios van a venir a ser parámetros de actuación para proveedores y también la misma entidad. La ley va a buscar maximizar los recursos públicos y se va a lograr una gestión o una mejor gestión por resultados. Estos principios nos van a servir como parámetros de actuación para los operadores y también como un criterio interpretativo. La finalidad de los principios va a ser que se garantice que el Estado tenga productos de calidad, requerida oportunamente y con costos adecuados. Ningún principio de los que vemos acá, ningún principio viene a ser un principio absoluto. Ningún principio. Así tenemos el principio de libertad de concurrencia, el principio de igualdad de trato, principio de transparencia, principio de publicidad, principio de competencia, principio de eficacia y eficiencia, el principio de vigencia tecnológica, el principio de sostenibilidad ambiental y social, el principio de equidad y el principio de integridad. Este principio no se modifica. Este es un nuevo principio que añade la nueva ley de contrataciones del Estado. El principio de libertad de concurrencia. Las entidades van a promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se va a encontrar prohibida la adopción de prácticas que van a limitar o afectar la libre concurrencia de proveedores. ¿Qué quiere decir? Que este principio va a establecer el acceso a todos los participantes a los procesos de contratación y se va a evitar las pautas o exigencias innecesarias que pueden ser finalmente tomadas como barreras existenciales. También va a prohibir la formalidad costosa o innecesaria que no va a permitir que los postores participen en un proceso de selección. Tenemos como ejemplo claro, por ejemplo, que se determine las bases de un proceso de selección o se establezcan en estas que solamente determinados proveedores puedan presentarse, como por ejemplo para la contratación de un servicio solamente se requiera proveedores de cierta región o de cierto colegio profesional o de cierta asociación, ya que con ello estaríamos restringiendo que otros participantes no participen libremente o no concurran libremente a la convocatoria. El principio de igualdad de trato o de trato igualitario. Todos los proveedores
deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas. Y en consecuencia, el trato discriminatorio, manifiesto o encubierto. Este principio va a exigir que no se traten de manera diferente situaciones que van a ser similares y que situaciones que son diferentes no sean tratadas de manera idéntica, siempre que este trato cuente con una justificación objetiva y razonable y favorezca el desarrollo de una competencia efectiva. En la legislación mundial sobre contratación pública va a existir una discriminación a la que se le va a denominar una discriminación positiva. Esta discriminación positiva va a utilizarse en la política económica para determinados sectores de la población, como por ejemplo vemos el caso de las MIPES, que van a tener ventajas en caso de que exista algún empate o garantías. Una persona no puede tener trato diferente de un proveedor a otro proveedor. O sea, un proveedor y otro proveedor no son totalmente diferentes, son iguales y por tanto deben ser tratados de manera igual. Como por ejemplo podemos ver ante la ejecución de un contrato, cuando el contratista va a solicitar la modificación del contrato para tener ciertas ventajas cuando, por ejemplo, esté prohibida que se subcontrate, o cuando en las bases se puede establecer que no se van a entregar adelantos y posteriormente, si se hace, posteriormente se entrega, la entidad va a entregar este adelanto. Entonces ahí estaríamos vulnerando el principio de la igualdad de trato. Otro principio que tenemos es el principio de transparencia. En este principio de transparencia, las entidades van a proporcionar información clara y coherente con el único fin de que los procesos de contratación van a ser comprendidos por los proveedores y se va a garantizar la libertad de concurrencia y se va a desarrollar bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio va a respetar las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico vamos a tener ciertas excepciones que este principio va a tener que respetar. También, tal como la ley de transparencia, donde se establece que hay información de calidad y confidencialidad. Todas las actuaciones de quienes van a intervenir en un procedimiento de selección van a ser actuaciones públicas. ¿Por qué? Porque se están usando recursos públicos, porque se está tomando intereses públicos, intereses de la sociedad. Entonces, no se debe prohibir la información, pero igual no es un principio absoluto. Como hemos visto, este principio va a tener también ciertas excepciones. Este principio podemos apreciarlo cuando, por ejemplo, se va a tener una negativa o se va a negar a un postor acceder a un expediente de un proceso de contratación cuando una vez ya se otorgó la buena pro. Se le dice, no, usted proveedor no puede saber o no puede ver el expediente de contratación. Y ahí estaríamos vulnerando nosotros el principio de transparencia. Principio de publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones del Estado. En ese principio vamos a ver que es uno de los principios y una de las mejores muestras de la entidad pública para que puedan publicitar sus procesos a través del SEACE. En el SEACE va a publicar el dónde, cómo, cuándo y todo ello se va a hacer en pro de lograr una mayor competencia de postores, es decir, de crear un ambiente público y se va a establecer la convocatoria de un proceso, absolución de consultas, observaciones, resultado de procesos, integración de bases. Pero también hay cosas que no se pueden publicar y ello lo va a expresar la ley. Por ejemplo, lo que no se puede publicar va a ser la certificación de crédito hipotecario o el mapa de, no sé, del penal de Piedras Gordas, vulnerando pues la seguridad, ¿no? Entonces hay algunas cosas, algunos supuestos que no se van a regir bajo este principio de publicidad, pero en el SEACE siempre vamos a ver los procesos para que, o las convocatorias, o también el otorgamiento de la buena pro, como el órgano encargado eligió a tal o cual postor. Entonces eso nos va a dar a las personas de a pie las características de confiar en que ese proceso se llevó de manera libre, de manera transparente y la entidad no tiene nada que temer ya que va a cumplir a cabalidad
este principio. El principio de competencia. Este principio de competencia se va a tratar cuando los procesos de contratación van a incluir disposiciones que van a permitir establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se va a encontrar prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. Es muy importante este principio de competencia porque en una situación que una situación que vulneraría este principio de competencia sería que, por ejemplo, se establezca que los proveedores de una determinada región van a tener un puntaje mayor a otra región. O cuando hay más competencia, por ejemplo, podemos apreciar que el beneficiado finalmente va a ser la entidad, vamos a ser nosotros, porque va a haber una variedad de precio, una variedad de calidad, y lo que va a llevar a un mercado competitivo. Ya los proveedores no nos pueden dar lo que quieran, o como antes, por ejemplo, teníamos como proveedores nada más de telecomunicaciones a Movistar, únicamente era Movistar, pero ahora tenemos, por ejemplo, Movistar, Claro, Vitel y otras marcas más de telecomunicaciones que pueden ya ser tomadas y también nos brindan, por ejemplo, mejores precios, mejores tarifas. Es lo mismo que va a pasar en la contratación estatal. A variedad de postores va a haber una mejor elección. Ya no solamente quién te da más barato, sino quién te da con más calidad. Porque eso es lo que se busca, la repotencialización, la calidad, el mejor precio para poder cumplir los fines públicos y las metas institucionales. El principio de eficacia y eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando que estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una recuperación positiva en las condiciones de vida de las personas, así también como del interés público bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Este principio es bastante importante porque va a buscar el cumplimiento de los fines, metas, objetivos institucionales que se va a priorizar sobre la formalización que se llevaba antes y va a relatar la gestión por resultados que viene a ser la finalidad de la nueva ley de contrataciones del Estado. Va a dar también mayor flexibilidad a la gestión de las contrataciones públicas y estas van a poder cumplir con el PAC, con el PIA y van a poder de esta manera satisfacer las necesidades dejando de lado las formalidades. Que finalmente las formalidades pueden ser importantes, sí, pero se debe privilegiar el cumplimiento de las metas y objetivos, es decir, una gestión por resultado. Como podemos apreciar, con la nueva ley de contrataciones del Estado, en cuanto a este principio, lo que ha hecho es agregar las letras, lo que está en rojo es un agregado. Agregar precisiones sobre el principio de eficacia y eficiencia. El principio de vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir la condición de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública, para los que son requeridos por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. Debemos de contratar, o la entidad siempre debe contratar bienes, servicios, obras que con el tiempo no terminen siendo obsoletas, sino que tanto estos bienes, servicios como obras puedan ser repotenciadas. También a veces la entidad adquiere bienes usados, pero estos bienes usados no significa que estén prohibidos, pero sí se debe tener cuidado para que no se altere este principio de vigencia tecnológica. Porque ¿qué haríamos nosotros contratando, por ejemplo, algún bien que con el tiempo ya no nos va a servir, que con el tiempo se va a quedar como un bien obsoleto, que no vamos a estar con esta vigencia tecnológica, este mundo tecnológico, este mundo de las TICs que podemos encontrar en este siglo XXI.
Entonces, la entidad siempre debe de contratar tecnología que pueda ser útil, que tenga utilidad para la entidad. El principio de sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública se va a considerar criterios y prácticas que van a permitir contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. La contratación pública no debe ir contra el medio ambiente. La contratación pública debe encontrarse subsumido este principio de sostenibilidad ambiental y social al principio de desarrollo humano. Para ello se hacen estudios de impacto ambiental, por ejemplo, en el caso de obras, se hace ecoeficiencia, cuidado de la contaminación con los combustibles, por ejemplo, como son el gasol o el diésel. Se va a orientar a que el Estado contrate bienes, servicios y obras que no vayan contra el medio ambiente. El principio de equidad. Ese principio de equidad nos va a decir que las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, que no perjudique a las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Debe haber una perfecta equivalencia entre las partes. No debe el Estado pagar más de lo que ha realizado el contratista y el contratista no debe efectuar más de lo que efectivamente le corresponde con la prestación contratada. Va a existir determinadas ventajas, sí, de la entidad frente al contratista. Eso es absoluto. Pero otras ventajas van a ser consideradas como ventajas legales, que van a ser cláusulas exorbitantes, porque van a provenir de un contrato administrativo. Por ejemplo, estas ventajas que la entidad tiene pueden ser la aprobación de un adicional o una reducción, ya que va a ser una decisión unilateral de la entidad, o también puede ser la aplicación de una penalidad por mora que tiene el contratista, ¿no? Entonces, este principio de equidad tampoco es un principio absoluto como los otros principios que hemos venido viendo. Ahora, la nueva ley de contrataciones del Estado nos va a dar un nuevo principio que se va a llamar el principio de integridad. Este principio de integridad es un nuevo principio que nos da la nueva ley de contrataciones del Estado. Este principio viene a ser un principio que va a establecer que la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación va a estar guiada por la honestidad y la veracidad. Subrayamos la honestidad y la veracidad y se va a evitar que cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Este principio de integridad también se encontraba recogida inmersa dentro del principio de moralidad con la anterior ley de contrataciones del Estado bajo el decreto legislativo 1017, ya que todos los que intervienen en el procedimiento de selección deben ser íntegros, deben ser probos, deben prevenir la corrupción y los conflictos de intereses con este principio de integridad. La integridad se va a perseguir o va a perseguir la coherencia de la actuación de los cargos y empleados públicos con valores, principios y normas que van a guiar van a guiar al fin de evitar la existencia de conflictos de intereses y van a impedir que por una posición que ocupen ellos puedan abusar para obtener, por ejemplo, algún beneficio propio. Este principio de integridad, entonces, nos va a decir que debemos guiarnos siempre por la honestidad y la veracidad y debemos evitar cualquier práctica indebida dentro de la contratación pública. Muchas gracias, agradezco por su atención y próximamente estaremos revisando más sobre la nueva ley de contrataciones del Estado.